Bienvenidos, gracias por escuchar Frecuencia Judá. Les saluda Stanley Laínez y les damos la bienvenida a nuestro 11º y penúltimo episodio de nuestra serie Adorando al Dios Verdadero. Hoy reflexionaremos sobre dos de los elementos indispensables en la adoración, para convertirnos en verdaderos adoradores. Veremos las implicaciones que tiene para la iglesia local tener presente dichos elementos. Reflexionemos pues sobre el tema Adoración en espíritu y en verdad, en la voz de Mario Llanos. Muchas son las expresiones de adoración que las distintas religiones en el mundo han manifestado hacia Dios. Podríamos pensar que dichas formas de adorar constituyen prácticas uniformes en las que estamos todos en común acuerdo. Pero no hay nada más alejado de la realidad que si hablamos sobre cada una de dichas religiones, notaremos que siempre ha habido diferencias en cuanto al credo que profesan y en sus expresiones prácticas de adorar. En ese sentido, cuando hablamos de una religión en particular, en este caso del cristianismo, no podemos negar ese mismo comportamiento, ya que a lo largo de su historia se ha caracterizado porque ha habido diferencias en su interior y que a su vez se han traducido en el nacimiento de las distintas denominaciones. Eso termina afectando directamente la forma en que cada una de ellas concibe, fundamenta y practica lo que consideramos uno de los temas más importantes que ocupa a la iglesia cristiana: la adoración hacia Dios. La adoración hacia Dios, como ya hemos enfatizado en esta serie, es el tema que se refleja a lo largo de toda la Escritura. Su centralidad es evidente, tanto que cualquier otro tema que pudiésemos estudiar nos conduce al final al punto en el que la adoración nos encuentra, ya que cuando hablamos de este tema estamos hablando de Dios mismo, de su naturaleza, de sus atributos y de todo su ser, y por lo tanto de cómo Él quiere que le adoremos. Precisamente cuando hablamos de este tema, lo estamos abordando en el marco de la alabanza y adoración corporativa que la iglesia rinde a Dios. Además, desde nuestra autoridad por excelencia, que es la Biblia, y más específicamente bajo la autoridad de las palabras de Cristo, y no meramente desde el punto de vista de una denominación, dogma o alguna convención humana eclesiástica. Por ello, es de extrema importancia que nos preguntemos si existe una forma en la que debemos adorar a Dios, o cuáles son los elementos indispensables de una adoración bíblica. Para responder a estas preguntas, viajemos entonces en el tiempo y remontémonos a los días en que nuestro Señor Jesucristo caminaba por la ciudad de Samaria, en la que tuvo un encuentro con una mujer con la cual sostuvo una conversación que, luego de algunas evasivas por parte de la samaritana, desembocó en el tema de la adoración. Ella le dice a Jesús que su pueblo adoraba a Dios en el monte Gerizim y que los judíos lo hacían en Jerusalén, a lo que Cristo contesta que la hora había llegado en la que el lugar no era relevante para adorar a Dios. Y es cuando pronuncia una de sus palabras muy conocidas por todos nosotros, las cuales las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Jesús le dijo: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Esta declaración de Jesús pone de relieve dos elementos indispensables que componen la verdadera adoración, y es aquella que se realiza en primer lugar en espíritu, pero también basada en la verdad. Pero seguramente nos estamos preguntando qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como punto de partida, debemos decir que adorar a Dios en espíritu significa que debemos atender a su esencia, ya que precisamente Él es espíritu. Como le dice un versículo después Jesús a la samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Las implicaciones que tiene el hecho que Dios sea un espíritu y que debamos adorarle en consecuencia con esa realidad nos lleva a reflexionar en primer lugar que Dios es un ser inmaterial. Él no posee un ser físico y por lo tanto alguna representación física de Dios, un tipo de ritualismo como lo hacían los judíos y samaritanos, un lugar específico, sagrado o algunos elementos físicos que acompañan a la adoración, ya no es una adoración en espíritu. De hecho, Cristo está instaurando un tipo de adoración que puede llevarse a cabo no solo por judíos. Él rompe con las barreras étnicas y hace posible que gentiles, es decir, cualquier persona sin importar su procedencia, que confíe en la obra salvadora de Cristo y sea su Señor, pueda rendirle adoración, no importando en el lugar en que se encuentre. Esto nos da paso a otra de las implicaciones de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y es que la adoración en espíritu se lleva a cabo primeramente en el interior de una persona, más que en las demostraciones externas observables. Es decir, que cuando adoramos en espíritu, la totalidad de mi personalidad, mi mente, emociones, mi corazón y mi voluntad se involucra en adoración hacia la persona de Dios, lo cual nos debe de llevar a pensar en el primer mandamiento que Él nos ha dado: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. En tercer lugar, debemos decir que adorar a Dios en espíritu significa que damos una adoración sencilla a Él. No adoramos bajo los requerimientos del Antiguo Testamento. No utilizamos un vestuario especial ni lo hacemos en un solo lugar. No incluimos en nuestra adoración elementos que hagan posible y que sean imprescindibles para adorar. Recordemos que adorar en espíritu comienza en el corazón. Las luces, un escenario bien preparado, la música bien ejecutada son elementos importantes, pero no determinan el hecho que adoremos o no. Hasta este punto hemos analizado uno de los elementos que constituyen la verdadera adoración. Pero siguiendo con nuestro tema, debemos prestar atención a otro elemento que completa la ecuación que da como resultado la verdadera adoración. En este sentido nos referimos a que nuestra adoración necesariamente debe estar basada en la verdad. Adorar a Dios en verdad significa que nuestra adoración no debe ser ignorante. Es decir, que para adorar es necesario conocer al Dios que estamos adorando. Esto fue precisamente la reprimenda que Jesús le dio a la mujer samaritana al decirle que su pueblo adoraba lo que no sabía. Es decir, que probablemente ellos tenían un conocimiento parcial, defectuoso o un desconocimiento total de quien creían adorar. De aquí podemos extraer un axioma que se ha convertido en el propósito de reflexionar en esta serie sobre el tema de la adoración. Y es que nunca podremos adorar a Dios si no le conocemos. Y este es un flagelo por el cual la iglesia cristiana evangélica de hoy atraviesa gran parte de la adoración que hoy se rinde a Dios. No está basada en el conocimiento de la verdad bíblica, de la naturaleza, atributos y obra de Dios. Y como consecuencia, la adoración se vuelve endeble. Este aspecto se vuelve tan relevante cuando hablamos de adoración que la misma, cuando no se basa en la verdad, tiene como fundamentos las experiencias humanas, las emociones mismas de los que se suponen que adoran, las opiniones y el subjetivismo de los líderes en las iglesias, que en última instancia se vuelven autoridad a la hora de entender la adoración. Al mismo tiempo que corremos el riesgo de sobreenfatizar alguno de estos dos aspectos o de contraponerlos a sí mismos, podemos llegar a pensar que si nuestra adoración se basa solo en la verdad y dejamos a un lado nuestras emociones, tendremos como resultado una ortodoxia muerta. Como también cuando anteponemos solamente nuestro ser y espíritu a la hora de adorar, objetando que Dios mire el corazón, el ímpetu con el que adoramos y nuestra sinceridad.
Pero lo cierto es que una adoración que se basa en la verdad nunca hará que seamos indiferentes a Dios. Es decir, en ningún momento producirá una adoración fría. Por el contrario, responderemos consecuentemente con nuestros afectos, emociones y mente. En otras palabras, con nuestro espíritu. En conclusión, debemos atender con diligencia a las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 14, versículo 15. Él dice: ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el marco de nuestra adoración corporativa, cantemos y alabemos con nuestro espíritu, pero también con nuestro entendimiento, es decir, basándonos en la verdad bíblica, ya que solo de esa manera seremos los verdaderos adoradores que busca el Padre y daremos una adoración en espíritu y en verdad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta serie esté siendo de mucha bendición para sus vidas. Les invitamos a que escuchen nuestro último episodio la próxima semana, donde estaremos meditando sobre la adoración que recibe Cristo en el cielo. Recuerden compartir este material en sus redes sociales, comentar y suscribirse a este canal. Esto es Frecuencia Judá. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Frecuencia Judá, la voz del adorador. Escucha un nuevo episodio cada lunes. Frecuencia Judá es una producción de Movimiento Judá, proclamando que Jesús es el único digno de alabanza y adoración. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Movimiento Judá.